Sí, sé que fue como una organización delictiva que se formó principalmente en la década de los 90, donde se cometieron como los principales crímenes que han tenido gran trascendencia en el país, y a raíz de como de este grupo, por decirlo así, se generaron como los diferentes carteles en las demás ciudades, y pues marcan como una época muy distintiva y una época pues llena de violencia, de crímenes, de una historia de cierta forma como negativa del país. Sí, sí, sé que fue el Cartel de Cali, especialmente en los 80s y en los 90s, una época de terror, podría decirse, y de el auge del narcotráfico en Colombia. Yo diría que el Cartel de Cali, pues independientemente de la tragedia que trajo, es la organización o una de las organizaciones criminales más inteligentes de Colombia, porque especialmente el Cartel de Cali dominaba el país y los hermanos Rodríguez Orejuela dominaban el país, pusieron un presidente y pues ellos como que distrajeron al país haciéndole creer que ellos eran unos banqueros, eran unos empresarios, cuando en realidad lo que hacían era exportar droga. Entonces tenían el país básicamente en sus manos y nadie decía nada porque ellos lo controlaban todo. Me parecía que eran, digamos, estratégicamente eran muy inteligentes a pesar de todo el daño que le hicieron al país. Bueno, el Cartel de Cali fue una organización narcotraficante, el cual era comandado por los Rodríguez Orejuelas, los hermanos Rodríguez Orejuela. Y ¿cómo las describiría? Como una organización, pues obviamente todo lo que conlleva pues el mundo ilegal, el mundo del narcotráfico, violenta, agresiva. Pero lo que los diferenciaba del cartel de Medellín era que eran más estratégicos, se podía considerar a los Rodríguez Orejuela como más analíticos y más, sí, con más raciocinio. Ok, el Cartel de Cali fue un grupo narcotraficante pues ubicado, como su nombre lo indica, en Cali. Controlaban todo el tráfico de drogas que pues llegaba a Cali y que se movía por sitios aledaños. Fue en sí mismo una mafia importante y de alta relevancia en Colombia. Bueno, el Cartel de Cali sé sobre todas las actividades, pues la mayoría de las actividades que llevaron a cabo desde los 80 porque soy de Cali y principalmente me doy cuenta por la generación de mis papás, porque fueron los que vivieron el conflicto, el problema del narcotráfico, y ellos cuentan todo sobre muchos amigos, conocidos, familiares que estaban relacionados con el Cartel de Cali. Bueno, sí, sé que es el Cartel de Cali. El Cartel de Cali pues, fue una organización criminal encargada, pues, como su nombre le indica, todo el proceso de producción, fabricación, comercialización y distribución de la droga, pues con su sede principal en Cali, en la ciudad de Cali, que se desarrolló durante los finales de los años 80 y durante la primera mitad de la década de los 90. Me enteraba a través de noticias, sobre la historia del país, algunas mal llamadas narconovelas, novelas que tratan tema de narcotraficantes, a través de medios de comunicación y no, pues principalmente a través de noticias y libros de historia del país. Sé que el cartel de Cali se conformó al mismo tiempo del cartel de Medellín y pues conozco básicamente historia por la universidad y después me puse a ver series del tema y todo. Pues recientemente no, pues lo último que supe fue pues la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela, que a ellos no se les dio cadena perpetua, estoy casi seguro que no se les dio cadena perpetua en Estados Unidos, sino que les dieron como de 25 a 30 años creo que fue, y están a muy poco, dentro de unos pocos años van a cumplir su condena, creo que es lo único que sé. No. Pues lo que te digo, o sea, más que todo uno sabe es como por las clases y por las investigaciones que uno realiza, pero así como leer las noticias de esos, no, es muy complicado. Entonces, no, la verdad no tengo un... Sí, en vacaciones tuve la oportunidad como de encontrar diferentes series, entonces esta fue una de las que me llamó la atención
e incluso pues aproveché para ver las diferentes temporadas porque pues en verdad me parece muy interesante y todo el contexto, todo lo que en lo que se basa como la historia de la serie. Pues pienso que la relación es como muy parecida, por decirlo así. O sea, tienen mucha relación. Hay cosas que se muestran en una que de pronto no de igual forma en otra, pero pues sí se ven marcadas como por el mismo fenómeno. Hay algunos hechos que son parecidos, entonces me parecen que la relación es muy estrecha. Pues qué te dijera, digamos que la serie Narcos es sí una serie de ficción que se basa pues en hechos reales, pero pues en sí mismo sí tiene varios huecos en cuanto a ciertos hechos que ocurrieron. ¿Qué más podría decir? Y pues eso va ligado muchas veces al contenido per se de Narcos, o sea, al sentido de Narcos. Se supone que Narcos es una serie comercial que lo que pretende es vender y no deja de lado la cruda verdad, por decirlo así. Sí, he escuchado en la serie de Narcos, no la he visto, pero pues sé que trata sobre los carteles de droga de Medellín, las dos primeras temporadas, la tercera fue sobre el cartel de Cali y la cuarta es sobre México. Pues obviamente hay que comprender que es una ficción y que pues necesita también aspectos como populares que llamen a la gente, entonces no hay que regirse como si fuera una copia idéntica exacta de la historia colombiana. Sin embargo, me parece que sí recalca pues aspectos que han marcado bastante nuestra historia, como es las bombas y esta guerra interna entre el narcotráfico, también cómo ellos emergieron dentro de la política colombiana, como podemos ver con el Proyecto 8000 y como podemos ver durante pues, toda la historia en Colombia. Entonces yo creo que sí se puede tener como una referencia a una posible perspectiva del conflicto, pero lo que te digo, no podemos caer en la trampa de decir que es exactamente como una. Bueno, digamos que Narcos, pues a pesar de querer contar la historia, digamos, real de lo que pasó en Colombia y toda la tragedia que hubo, siento que Narcos de todas formas tiene que tener un elemento de entretenimiento. Yo he visto, digamos, otras producciones que se han hecho aquí en Colombia, por ejemplo, El Patrón del Mal, y pues yo he tratado de seguir como muy de cerca la historia de todo lo que fue el narcotráfico y la violencia en Colombia, y siento que Narcos, especialmente en la tercera temporada, porque las primeras dos no tanto, sí trata de seguir un poquito más a fondo la línea argumentativa y la línea histórica de lo que fue la historia de verdad. Y bueno, digamos que ampliar como tal, no siento que me haya ampliado mucho mi conocimiento al respecto de la historia, sino que fue más como el entretenimiento y poder contar más o menos cómo fue. Pues pienso que las personas de cierta forma sí tienen como cierta visión acerca de estos fenómenos, pero de pronto al verlos como de manera tan directa y tan real, basados como en hechos que han ocurrido en nuestro país, de cierta forma eso los marca un poco. Por ejemplo, en mi caso, me sentí como muy tocado, la verdad, por todo lo que se basa la historia. Pues me pareció muy interesante y pues me parece muy importante que las personas como que tengan conocimiento de toda esta historia que se dio en nuestro país en esta época tan violenta. Influencia bastante porque pues primero está en una plataforma digital y pues estamos en pleno siglo XXI, así que pues todo se mueve por los medios digitales. Entonces, además su perspectiva y su visión de la violencia pues permite, digamos, a las personas saber cómo fue y también cómo ha sido. Yo creo que Narcos cuenta una historia y hasta donde entiendo es la historia de lo que pasó desde la perspectiva de la DEA, de la Oficina de los Estados Unidos. Entonces me parece que cuentan una historia y puede que influencien la percepción de la gente en lo que en realidad pasó, en la medida que ellos cuentan la historia desde una perspectiva que no es la verdad absoluta, porque la verdad absoluta se compone de todas las perspectivas, desde todos los puntos de vista, contando su historia y así construyendo una historia que contemple todos los puntos. Entonces la tergiversaría en el sentido en el que tú solo tienes una perspectiva, solo tienes una visión de lo que pasó. Entonces mucha gente se va a quedar con solo esa visión y pues no le interesará por diversos motivos profundizar,
adquirir otra visión de lo que en realidad pasó. Entonces me parece que al contarte una historia, tú la cuentas desde un punto de vista y tú te vas a quedar con ese punto de vista. Entonces, claro, si tú ves la historia desde la perspectiva de los gringos, la vas a tener totalmente diferente a si te la cuenta una persona que participó en el cartel de Cali, el cartel de Medellín, o una persona que se vio beneficiada por la acción de estos carteles. Bueno, yo creo que hay dos tipos distintos. Para las personas que conocen qué pasó con el cartel de Cali y el cartel de Medellín, son personas que pueden hacer la comparación y se dan cuenta de muchos de los hechos que faltan, o pues critican normalmente la serie porque simplemente es muy suave y no dice, y pues no explica concretamente qué pasó. Pero yo creería que para los extranjeros y las personas que ven la serie en el exterior, de alguna manera, pues sí empiezan a conocer qué fue el cartel de Cali, pero yo creo que no es como una realidad exacta. Entonces creo que eso es como un problema y por eso es muchas de las críticas que se le han dado a la serie. Sí, efectivamente, claro. Pues yo creo que la opinión pública pues se basa en datos y se basa en artículos de opinión, o sea, se va formando a través de los diferentes sucesos. Entonces obviamente nuevos datos pues sería tener una visión más amplia y un posible nuevo análisis de lo que sucedió en esa época.